Imagina esto. No solo las galaxias giran, no solo las estrellas giran, no solo los planetas giran. Imagina que una estructura tan grande que contiene cientos de galaxias también está rotando. No un cúmulo, no una sola galaxia, una cuerda entera del universo, un filamento cósmico de decenas de millones de años luz, girando lentamente como una gigantesca noria de materia, gas y oscuridad. Suena a exageración de documental barato, ¿verdad? Pues no lo es. En 2025, un equipo internacional de astrónomos anunció la detección de una de las estructuras giratorias más grandes jamás observadas, una especie de cinta afilada de galaxias rica en hidrógeno, de unos 5.5 millones de años luz de largo y solo 120.000 años luz de grosor, incrustada dentro de un filamento cósmico aún mayor, de unos 50 millones de años luz de longitud. Toda esa estructura, galaxias, gas y sobre todo, materia oscura, parece estar rotando como un conjunto. Bienvenido a El Diario del Cosmos. Hoy vamos a entrar en un territorio que hasta hace pocos años era casi ciencia ficción, la rotación de la telaraña cósmica. Vamos a entender qué es exactamente un filamento, cómo demonios se puede medir que algo tan gigantesco está girando, y por qué esto pone en aprietos a nuestras ideas sobre cómo se organiza el universo a gran escala. ¿Qué es realmente la telaraña cósmica? Si pudieras alejarte muchísimo de la Vía Láctea, mucho más allá de cualquier galaxia cercana, el universo no te parecería uniforme. No es una sopa homogénea de galaxias repartidas al azar. A gran escala, las galaxias se organizan en una estructura que los cosmólogos llaman red cósmica o cosmic web. Nodos. Enormes cúmulos de galaxias, donde la densidad de materia es máxima. Filamentos. Puentes alargados que conectan esos nodos, formados por galaxias, gas caliente y materia oscura. Paredes y láminas. Estructuras algo más extendidas y planas. Vacíos. Burbujas gigantes prácticamente vacías de galaxias. Los filamentos son como autopistas gravitatorias. A lo largo de ellos fluyen gas y galaxias hacia los grandes cúmulos que están en los extremos. En las simulaciones cosmológicas, esos filamentos aparecen de manera natural cuando dejas evolucionar un universo lleno de materia oscura y energía oscura durante miles de millones de años. La gravedad va tirando de la materia. Esta se agrupa, formándose primero pequeños halos, luego estructuras mayores, y la red emerge de forma espontánea. Hasta aquí, nada misterioso. La red cósmica es parte estándar del modelo cosmológico. Lo nuevo llega cuando alguien se pregunta, si las galaxias giran, ¿podrían girar también los filamentos enteros? Durante mucho tiempo, la respuesta tácita fue, probablemente no. Las ecuaciones que describen el crecimiento de estructuras a gran escala en un universo inicialmente sin rotación no favorecen que un filamento entero actúe como un sólido que gira. La materia fluye a lo largo de él, sí, pero eso no implica una rotación global. Sin embargo, en 2021 ya hubo un primer aviso. Un equipo liderado por el Leibniz Institute for Astrophysics mostró evidencias estadísticas de que muchos filamentos parecen presentar movimientos helicoidales, como si las galaxias se desplazaran en órbitas en espiral alrededor del eje del filamento. No solo a lo largo de él, era la primera pista seria de que la telaraña no solo está ahí, sino que gira. El nuevo monstruo giratorio. Lo que se ha publicado en 2025 va un paso más allá. No hablamos de un análisis estadístico de miles de filamentos, sino de un caso concreto, resolvido en detalle. Un filamento cercano, a unos 140 millones de años luz, observado con tal precisión que se puede reconstruir su dinámica interna. Este es el retrato básico de la estructura. En el centro hay una especie de cuerda delgada de galaxias ricas en hidrógeno, unas 14 galaxias alineadas en una franja de unos 5,5 millones de años luz de longitud y solo 117.000 años luz de grosor. Piensa en un lápiz cósmico, larguísimo y extremadamente fino. Esa cuerda no está aislada. Está embebida en un filamento mucho más grande, que contiene más de 280 galaxias y se extiende unos 50 millones de años luz. Todas estas galaxias parecen formar parte de un mismo río de materia, gas, estrellas y materia oscura fluyendo en la misma dirección general.
La sorpresa llegó cuando el equipo empezó a analizar no solo dónde están esas galaxias, sino cómo se mueven. Para ello combinaron datos de radio de Meerkat, un interferómetro en Sudáfrica muy sensible al hidrógeno neutro, observaciones ópticas y espectroscópicas de proyectos como DESI y SDSS, que proporcionan redshifts, desplazamientos al rojo muy precisos. La clave está en que el hidrógeno neutro es un excelente trazador del movimiento de gas en y alrededor de las galaxias. Si en un lado de la estructura el gas se aleja ligeramente de nosotros y en el otro se acerca, de forma coherente, eso puede ser la firma de una rotación global. Eso es exactamente lo que encontraron. Las galaxias a un lado del eje del filamento se desplazan, en promedio, en una dirección. Las galaxias al otro lado se desplazan, en promedio, en la dirección opuesta. No hablamos de un par de galaxias sueltas, sino de un patrón estadístico robusto. Al modelar esa diferencia de velocidades como una rotación alrededor del eje del filamento, el equipo infiere una velocidad de giro del orden de 110 km por segundo y un radio efectivo del núcleo denso de unos 50 kiloparsecs, 163.000 años luz. Traducido a imagen mental. Imagina un juego de feria con tazas giratorias. Cada galaxia es como una tacita que gira sobre sí misma, pero además, toda la plataforma sobre la que están las tazas también gira. Cada galaxia tiene su propio spin local, pero todo el andamio que la sostiene, el filamento de materia oscura y gas, está rotando en conjunto. ¿Por qué esto es tan raro? En el modelo estándar de cosmología, al principio del universo el campo de velocidades de la materia es, esencialmente, irrotacional. No hay vórtices a gran escala, no hay rotaciones globales. La estructura aparece cuando la gravedad hace que regiones ligeramente más densas atraigan materia, y ésta se precipita hacia los pozos de potencial. Todo el flujo es, al principio, como el de agua que cae en cascada. Puede curvarse, puede chocar, pero no rota en bloque. La rotación aparece más tarde, cuando las estructuras se vuelven no lineales. Halos de materia oscura ganan momento angular por torques gravitatorios con otras estructuras. Las galaxias heredan ese spin y terminan girando, pero que un filamento entero, que sigue siendo en cierto sentido un objeto cuasi lineal y no colapsado como un cúmulo, presente una rotación coherente a esta escala, millones de años luz, no es algo trivial de explicar. Este descubrimiento sugiere dos cosas importantes. 1. Los procesos que generan momento angular en el universo pueden actuar a escalas mucho mayores de lo que pensábamos, o durante periodos de tiempo más largos. 2. La red cósmica no es solo un andamio pasivo por donde se deslizan las galaxias. Podría jugar un papel mucho más activo en cómo las galaxias adquieren su giro, su gas y, por lo tanto, su capacidad de formar estrellas. Además, el filamento estudiado es dinámicamente frío. Sus galaxias ricas en hidrógeno tienen velocidades internas relativamente bajas, lo que sugiere una estructura joven, poco perturbada. Es como si estuviéramos viendo un registro fósil de cómo la materia fluyó y empezó a girar a lo largo de esa autopista cósmica antes de que las interacciones y choques lo deformaran todo. En esta primera parte hemos respondido a 3 preguntas básicas. ¿Qué es un filamento cósmico y qué pinta tiene la telaraña del universo? ¿Qué estructura concreta se ha observado girar en 2025 y con qué instrumentos? ¿Por qué ver rotación en una escala de decenas de millones de años luz es un desafío para nuestras ideas sobre cómo se organiza el cosmos? En la segunda parte vamos a ponernos más técnicos y, a la vez, más visuales. Vamos a desmenuzar cómo se mide la rotación de algo que nunca podremos ver girar directo, qué papel juegan la materia oscura y el hidrógeno neutro, y cómo encajamos este monstruo giratorio en las simulaciones numéricas actuales del universo. Para decir que un filamento cósmico está girando, no basta con mirar una foto bonita. No existe ninguna cámara que pueda grabar un timelapse de millones de años y mostrar cómo una estructura de 50 millones de años luz da una vuelta sobre sí misma. Lo único que tenemos son posiciones y velocidades radiales de las galaxias, medidas desde nuestra pequeña esquina en la Vía Láctea. Y con eso hay que reconstruir la película. ¿Cómo se mide el giro de algo que nunca veremos girar? Primero, recordemos la herramienta básica.
Cuando una galaxia se aleja de nosotros, su luz se desplaza hacia el rojo. Cuando se acerca, hacia el azul. Esa desviación se llama desplazamiento al rojo o redshift. Midiendo espectros, líneas de emisión y absorción de elementos químicos, podemos calcular con precisión la velocidad radial de esa galaxia. ¿Qué componente de su movimiento se dirige hacia nosotros o se aleja? En un filamento normal, sin rotación global, esperaríamos que las galaxias se muevan principalmente a lo largo del eje del filamento, cayendo hacia los cúmulos de los extremos. Es decir, velocidades más o menos alineadas con la dirección de esa autopista. La firma en nuestros datos sería un gradiente suave de velocidades a lo largo de su longitud, pero sin un patrón claro izquierda-derecha. Lo que el equipo hizo fue algo más sutil. 1. Definir con cuidado el eje del filamento usando la distribución de galaxias. 2. Proyectar la posición de cada galaxia respecto a ese eje. 3. Medir cómo cambia la velocidad radial media a un lado y al otro del eje. Si a un lado del eje la mayoría de galaxias tienden a tener velocidades radiales ligeramente mayores, por ejemplo, más rojas, se alejan un poco más, y al otro lado ligeramente menores, más azules, se acercan algo más, eso es exactamente lo que esperas de un objeto que rota alrededor de ese eje. Imagina una rueda vista desde arriba. Los puntos del lado derecho se mueven hacia ti, los del lado izquierdo se alejan. Desde lejos, tú no ves la rueda girando, solo ves que puntos simétricos tienen velocidades opuestas. Eso, a escala cósmica, es lo que están midiendo en este filamento. El papel del hidrógeno, ver el gas, no solo las galaxias. Hasta aquí hemos hablado de galaxias, pero el universo no está formado de bolitas sueltas moviéndose en vacío. Entre ellas hay gas, principalmente hidrógeno. Y ese hidrógeno neutro emite una línea muy concreta en radio, la famosa línea de 21 centímetros. Los radiotelescopios como Meerkat son especialistas en detectar esa señal. ¿Por qué es tan importante? Porque el hidrógeno neutro traza los discos de gas de las galaxias ricas en combustible. Se extiende más allá del brillo visible, alcanzando regiones donde ya no hay muchas estrellas, pero sí gas. Responde muy bien a la gravedad conjunta de galaxias más materia oscura. Al mapear la emisión de 21 centímetros a lo largo de la estructura, el equipo no solo sabe dónde están las galaxias, sino cómo se distribuye y se mueve el gas en el núcleo de ese filamento. Y lo que ven es un patrón muy limpio, un gradiente de velocidades que cambia de signo de un lado a otro. Eso reduce la posibilidad de que todo sea un simple artefacto de proyección o ruido estadístico. No se trata de 3 galaxias raras, sino de una cuerda de gas y galaxias compartiendo el mismo movimiento coherente. ¿Y la materia oscura dónde entra en todo esto? Casi todo lo que mueve el filamento ni siquiera lo vemos. Las galaxias y el gas son solo la punta del iceberg. La mayor parte de la masa de esa estructura, y por tanto de su gravedad, está en forma de materia oscura, una componente invisible que solo se manifiesta por su efecto gravitatorio. En las simulaciones cosmológicas modernas, Illustris, Millennium, Eagle, Horizon AGN, la red cósmica aparece cuando dejas evolucionar un universo lleno de materia oscura fría. Los filamentos son, en esencia, tubos de materia oscura a los que se pegó gas, que después formó galaxias. Si un filamento visible está girando, lo que está girando en realidad es el halo alargado de materia oscura que lo sostiene. Las galaxias y el gas son pasajeros en una noria gigante hecha de materia invisible. La gran pregunta que se abre es, ¿de dónde sale el momento angular de ese halo? En escalas pequeñas lo entendemos razonablemente bien. Las galaxias adquieren rotación a través de torques gravitatorios, interacciones asimétricas con otras masas cercanas durante el colapso. Ese proceso, llamado teoría del torque de marea, genera el spin de halos individuales. Pero que un filamento completo haya acumulado suficiente momento angular como para que todo su núcleo denso gire de forma coherente no es algo trivial. Esto obliga a revisar cómo se transfiere el momento angular en la red cósmica. ¿Viene de fusiones tempranas de halos que crecieron preferentemente en un plano?
¿Es resultado de flujos de gas asimétricos a lo largo de miles de millones de años? ¿O estamos viendo una fase transitoria en la que la materia aún no ha terminado de asentarse hacia cúmulos más masivos? Los simuladores ya han empezado a buscar estructuras análogas en universos virtuales, filamentos largos, con núcleos densos de gas y galaxias, donde los patrones de velocidad recuerden a los observados. De momento, los resultados sugieren que sí pueden aparecer filamentos con rotación, pero son relativamente raros y, sobre todo, sensibles a los detalles de cómo modelas la materia oscura y el gas. Rotación, formación de galaxias y alineaciones cósmicas. Si el filamento gira, eso no es solo un tema de curiosidad dinámica, tiene consecuencias. 1. Alineación de spins de galaxias. Hace años se encontró que las galaxias tienden a tener sus ejes de rotación alineados con los filamentos en los que viven, especialmente en masa baja. Es decir, las galaxias no apuntan al azar, hay un orden. La rotación del filamento podría ser una pieza más de ese rompecabezas. El gas que cae a lo largo de una estructura giratoria trae consigo momento angular preferente, y las galaxias lo heredan. 2. Transporte de gas hacia los cúmulos. Los filamentos son las autopistas por las que el gas llega a los grandes cúmulos de galaxias. Si ese gas no solo fluye, sino que también rota, la forma en que se mezcla, se calienta y alimenta la formación de estrellas puede cambiar. Podríamos estar viendo, en este filamento, un modo particular de alimentación de cúmulos, en el que la materia entra ya con un giro definido. Prueba para teorías alternativas de gravedad. Cualquier modelo que intente explicar el universo a gran escala, sea con materia oscura fría, con modificaciones de la gravedad o con ingredientes exóticos, tiene que reproducir no solo la distribución de galaxias, sino también sus movimientos. La existencia de filamentos rotando a esta escala añade una nueva restricción. Si tu teoría no puede producir estructuras alargadas en rotación coherente, algo falla. Y si estamos viendo solo una parte de la historia, es importante no enamorarse demasiado rápido de la palabra giro. Los propios autores del estudio son prudentes. Lo que se ha medido es un gradiente de velocidad consistente con rotación, bajo supuestos razonables sobre la geometría del filamento. No es una rueda sólida, es un entramado de halos, gas y materia oscura con flujos complejos. Puede que esta estructura sea un caso extremo, una especie de laboratorio natural donde coincidieron varias condiciones. Un filamento relativamente joven, aún no muy perturbado. Una densa población de galaxias ricas en hidrógeno, fáciles de rastrear en radio. Una geometría favorable respecto a nuestra línea de visión, que hace que el patrón de velocidades sea legible. Si es así, este monstruo giratorio sería para la cosmología lo que un fósil excepcional es para la paleontología. Una pieza rara que nos muestra con claridad un proceso que suele quedar escondido. En esta segunda parte hemos bajado a la cocina del resultado. ¿Cómo se detecta un giro a partir de desplazamientos al rojo? ¿Por qué el hidrógeno neutro y la materia oscura son claves? ¿Qué encaja y qué no del todo con nuestras teorías de formación de estructuras? En la tercera parte vamos a hacer algo diferente. Vamos a dejar por un momento las curvas de velocidad y preguntarnos qué significa, para nosotros, vivir en un universo donde no solo giran los planetas y las galaxias, sino la propia telaraña que las conecta. Hablaremos de escalas, de intuición, de cómo estas ideas cambian nuestra forma de imaginar el cosmos, y de por qué este tipo de descubrimientos convierten al universo en algo mucho más dinámico de lo que solíamos contar en los libros. Hay un momento, cuando lees por primera vez este tipo de noticia, en el que tu intuición se rompe un poco. Hasta ahora, la imagen popular del universo era más o menos estática. Sí, las galaxias giran, se alejan unas de otras, los cúmulos se mueven, pero la estructura de fondo, la telaraña cósmica, parecía algo casi fijo, un esqueleto sobre el que ocurre la acción, y de repente llega un resultado que te dice, ese esqueleto también se mueve, también gira, también tiene dinámica propia. De pronto el universo deja de ser una maqueta colgada en un museo y se convierte en algo mucho más vivo, casi orgánico, una red que no solo sostiene las galaxias, sino que se retuerce, rota
evoluciona con ellas, escalas que destrozan la intuición. Vamos a aterrizar esta idea en términos humanos. Cuando hablamos de rotación, solemos pensar en cosas que podemos ver girar. Una rueda de bici, las aspas de un ventilador, la Tierra dando vueltas sobre su eje en 24 horas, incluso la órbita de la Luna. Todo eso ocurre en tiempos y distancias que, aunque enormes, podemos imaginar. Pero este filamento del que hablamos tiene unos 50 millones de años luz de longitud. Si lo comprimiéramos al tamaño de una ciudad, nuestra galaxia sería un grano de polvo pegado a una de sus paredes. Y aún así, esa cosa inmensa parece tener un giro global, una especie de rotación lenta que arrastra consigo gas, galaxias y materia oscura. No es que hoy puedas mirar al cielo, señalar una constelación y decir, ahí está la noria gigante del universo. Lo que sabemos viene de espectros, números, modelos, pero el hecho de que la matemática nos obligue a aceptar esa rotación es, en sí mismo, un cambio profundo en cómo pensamos el cosmos. Hasta hace unas décadas, la imagen del libro de texto era muy limpia. Un universo que se expande, estructuras que crecen por colapso gravitatorio, cúmulos que se forman en los nodos de la red, filamentos que solo canalizan materia. Está claro que la realidad es más complicada. Los filamentos no son simples tuberías. Tienen su propia historia, su propia dinámica interna. Un universo menos ordenado y más turbulento. Durante mucho tiempo, a los cosmólogos les gustaba hablar de crecimiento jerárquico de estructuras. Primero pequeñas condensaciones, luego galaxias, luego cúmulos, luego supercúmulos. Todo ordenadito, con la gravedad como motor principal. Es una buena aproximación, pero resultados como este nos dicen que hay capas de complejidad que no aparecen en la primera versión del cuento. Cuando ves un filamento girando, entiendes que el universo a gran escala no es solo. Materia cae, se agrupa, forma algo grande. También hay vórtices, torsiones, flujos cruzados, transferencias de momento angular que no son fáciles de visualizar. Todo esto no invalida el modelo cosmológico actual, pero sí lo obliga a afinar. Es como pasar de ver un río desde un satélite a meterte con una boya en la corriente. Desde arriba, todo parece una línea, pero dentro notas remolinos, turbulencias, capas que van a distintas velocidades. Si damos un paso atrás y miramos la película completa, el mensaje es claro. La materia no solo se agrupa, baila. Las galaxias no solo caen hacia los cúmulos, entran por filamentos que pueden estar girando, inclinados, retorcidos. No vivimos en un andamio muerto, sino en una estructura que está, literalmente, en movimiento. ¿Qué cambia esto para ti? Podrías preguntarte. Vale, muy bonito, pero ¿en qué me afecta que un filamento a 140 millones de años luz esté girando? En tu vida cotidiana, obviamente en nada. Mañana seguirás cogiendo el bus, revisando el móvil y preocupándote por cosas muy locales. Pero a otro nivel, más profundo, sí cambia algo importante. La forma en que te sitúas en el universo. Saber que existen estas estructuras giratorias te recuerda tres cosas. 1. Somos parte de algo en movimiento continuo. La Tierra gira. La Tierra orbita el Sol. El Sol orbita el centro de la Vía Láctea. La Vía Láctea se mueve dentro del grupo local. El grupo local cae hacia el cúmulo de Virgo. Y todo eso está incrustado en filamentos que, por lo visto, también pueden girar. Nunca estamos quietos, aunque la silla no se mueva. 2. Nuestra intuición es pésima en escalas cósmicas. Tendemos a imaginar el universo como un decorado estático donde pasan cosas. Cada vez que la observación nos obliga a aceptar algo como un filamento rotando, nuestra intuición se ve obligada a ampliar horizontes. Lo que hoy nos parece exótico, una estructura de 50 millones de años luz girando, podría ser, dentro de unas décadas, parte del manual estándar que los estudiantes de física aprenden en primero. 3. El cosmos es más creativo que nuestras metáforas. Hablamos de telaraña, autopistas, norias cósmicas,
porque necesitamos imágenes humanas para describir algo que no lo es. Pero el universo no se ajusta a nuestras metáforas. Al revés, son nuestras metáforas las que van detrás, intentando alcanzar lo que la realidad ya hace desde hace miles de millones de años. De los datos al sentido. Hay otro aspecto del que se habla poco cuando contamos estas historias: el coste humano detrás de cada descubrimiento. Este filamento giratorio no apareció en una noche mágica de observación. Es el resultado de años de planificación de telescopios como Meerkat, campañas de observación que llenan discos con terabytes de datos, grupos de investigadores que pasan meses limpiando señales, corrigiendo errores sistemáticos, calibrando instrumentos, simulaciones por ordenador que consumen miles de horas de CPU para comparar teoría y observación. Desde fuera la noticia se resume en un titular: descubren la estructura giratoria más grande del universo. Dentro es el final de un proceso largo, lento, a veces frustrante. Y, sin embargo, se hace, una y otra vez. Porque cada vez que empujamos un poco el límite de lo que sabemos, algo cambia en nosotros. No necesariamente en nuestra tecnología, ni en nuestra economía, sino en nuestra comprensión. Entender que una estructura gigantesca puede tener un giro coherente es un trozo más de una historia mayor. La de cómo el caos inicial del universo se convirtió en orden dinámico, en estructuras complejas, en galaxias, planetas, y finalmente en mentes capaces de hacer estas preguntas. ¿Y ahora qué? Este filamento no será el último. Si la señal es real, y todo indica que sí, es cuestión de tiempo que otros equipos encuentren más ejemplos. Otros filamentos con núcleos densos de gas en rotación. Tal vez estructuras en los que el giro sea más débil o más fuerte. Casos en los que la rotación cambie con la distancia al cúmulo más cercano. Cada nuevo monstruo giratorio será una oportunidad para ajustar modelos, comparar universos simulados con el universo real y, tal vez, descubrir patrones que ahora ni imaginamos. Para tu pantalla, eso se traducirá en nuevos mapas, nuevas visualizaciones, nuevos documentales. Para la ciencia, será una línea más en un gráfico, un error de barras un poco menor, un artículo añadido a una lista ya larga. Pero en conjunto, todo eso va construyendo algo que sí es enorme. Una imagen cada vez menos ingenua de lo que es el cosmos. Vivir en una telaraña que gira. Al final, lo fascinante de estas historias no es solo lo que dicen sobre el universo, sino lo que dicen sobre nosotros. Somos una especie que, en una pequeña roca a las afueras de una galaxia de segunda fila, ha conseguido detectar el giro de una estructura de 50 millones de años luz usando variaciones minúsculas en la luz de galaxias lejanas. No hay metáfora que le haga justicia a eso. Cuando pienses en este filamento giratorio, no lo imagines como algo ajeno. Recuerda que parte de los átomos de tu cuerpo se formaron en estrellas que, a su vez, crecieron dentro de filamentos como este. Las leyes físicas que permiten que un filamento acumule momento angular son las mismas que hacen posible que un planeta mantenga su órbita y que un electrón permanezca ligado a un núcleo. Entender estos procesos no nos hace menos insignificantes, pero sí más conscientes. En el Diario del Cosmos, no te vamos a prometer que el universo tenga un propósito oculto ni que cada descubrimiento cambie tu vida mañana por la mañana. Pero sí podemos prometerte algo. Cuanto más lo miras, más evidente se vuelve que no es un lugar estático, ni simple, ni hecho a nuestra medida. Es un tejido en movimiento, una red que vibra, se retuerce, gira. Y nosotros, desde este rincón llamado Vía Láctea, tenemos el privilegio improbable de poder verlo, medirlo y contarlo. Eso, más que cualquier giro de un filamento, es lo que hace que valga la pena seguir mirando al cielo.